La vida de oración consiste en orar por otros e interceder por ellos. Debemos orar por las iglesias de toda la tierra y por todos los hermanos y hermanas. Debemos orar por los hermanos mayores, por los jóvenes, aún por los que están en contra de nosotros. Debemos orar, 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 orar. Siempre debemos orar por otros y no por nosotros mismos. Necesitamos tener tal vida de oración. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Romanos 8:34 dice: ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, Él también intercede por nosotros. Según este versículo, Cristo, el que murió por nuestros pecados, el que ha sido levantado de entre los muertos y el que ha ascendido a la diestra de Dios en los cielos, es el que intercede por nosotros. Podríamos definir la palabra intercesión de una manera general como oración, pero la intercesión de Cristo no es una oración común y corriente. La intercesión es la oración que se eleva por el beneficio de otros y está tipificada por el altar del incienso en el tabernáculo. Hoy, en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee, veremos que Cristo está llevando a cabo su ministerio celestial y nos motiva para que nos unamos a Él. Y esto por medio de la intercesión en el altar del incienso. Hemos invitado a Alberto Santiago para que nos ayude con sus comentarios. Bienvenido, Alberto. Gracias por su invitación, hermano Víctor. Como acabo de mencionar, hoy seguiremos abarcando el tema del altar del incienso, el cual estaba localizado en el centro del tabernáculo. Hace un tiempo atrás presentamos detalladamente todo el mobiliario del tabernáculo. Sin embargo, Alberto, ¿podría darnos un repaso de este cuadro para así refrescar la memoria de nuestros radioyentes? Es importante ver que en la Biblia todo tiene un significado específico. Los cuadros que vemos en el Antiguo Testamento son explicados en el Nuevo, y cualquier explicación que es dada en el Nuevo tiene un cuadro correspondiente en el Viejo. Y en cuanto al tabernáculo se refiere, vemos que la entrada de este se encontraba al este, hacia la salida del sol. Y tanto el altar del holocausto como el lavacro se encontraban ahí, en el atrio. El tabernáculo, que era una estructura que medía 30 codos de largo por 10 codos de ancho por 10 codos de alto, se dividía en dos partes. A saber, el lugar santo, que medía 20 codos por 10, y el lugar santísimo, que medía 10 codos de largo, por 10 codos de ancho, por 10 codos de alto, así que era un cubo. La mesa de los panes estaba ubicado al lado norte del lugar santo, y el candelero se encontraba al sur, y el arca estaba en el lugar santísimo. Pero, ¿dónde estaba el altar del incienso? Bueno, el altar del incienso estaba en el lugar santo, pero estaba muy cerca del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Así que el tabernáculo nos presenta un cuadro muy claro de los diferentes aspectos de Cristo y de la iglesia. Al ver esto, nos damos cuenta de cómo nosotros podemos experimentar a Cristo diariamente para edificar la iglesia. Todo el mobiliario del tabernáculo nos muestra diferentes aspectos de Cristo y de la iglesia. En este segmento del estudio Vida de Éxodo nos enfocaremos en el altar del incienso, que estaba ubicado muy cerca del velo que cubría la entrada del lugar santísimo. Comencemos ya el estudio Vida con Witness Lee. Toda la Biblia nos muestra primeramente el altar, la cruz de Cristo.
Después, el lavacro, the regenerating work of the Holy Spirit. que constituye la obra regeneradora del Espíritu Santo. Luego vemos a Cristo como el pan, la provisión de vida, y después como la luz en el candelero. Y finalmente, en el lugar santísimo, lo vemos como el arca. En el libro de Apocalipsis, que es un libro donde Dios ejecuta su juicio, vemos que la administración divina y la ejecución de la administración divina siempre se lleva a cabo mediante la acción que ocurre en el altar del incienso. Queridos santos, a medida que buscamos al Señor, debemos aprender una cosa. Debemos aprender a orar, tanto de manera individual como de forma corporativa. Debemos tener una vida de oración. La verdadera vida de oración es una vida de intercesión. La oración genuina no es simplemente orar por nosotros mismos, sino es orar continuamente por otros. Orar por nosotros mismos no es una intercesión, pero orar por los demás sí lo es. Por lo tanto, la intercesión es la oración que se eleva por el beneficio de otros. La vida de oración consiste en orar por otros e interceder por ellos. Debemos orar por las iglesias de toda la tierra y por todos los hermanos y hermanas. Debemos orar por los hermanos mayores, por los jóvenes, aún por los que están en contra de nosotros. Debemos orar, 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 orar. Siempre debemos orar por otros y no por nosotros mismos. Necesitamos tener tal vida de oración. Día tras día, debemos ejercitarnos en orar por otros. Necesitamos la vida de intercesión, la cual se ofrece en el altar del incienso, y ésta debe aumentar constantemente. Amados santos, si estudiamos el diagrama del tabernáculo con el atrio, veremos que el altar del incienso es el centro mismo del tabernáculo. Si no estuviese el altar del incienso en el tabernáculo, este no tendría centro. El centro desde el cual se ejecuta la administración de Dios no es el arca, sino el altar del incienso. La mayoría de los cristianos poseen una gran cantidad de cosas, pero si no tenemos el altar del incienso, aunque tengamos muchas cosas, nuestra vida cristiana no tendrá dirección ni centro. ¿Podría comentarnos algo al respecto, Alberto? Es muy crucial que nos demos cuenta de que el centro de la administración de Dios es el altar del incienso, que en realidad es el altar de la intercesión. Les digo, si un cristiano carece de oraciones de intercesión, su vida cristiana no tiene ni dirección ni centro. El altar de incienso en realidad se refiere a una vida de intercesión. Y esto tiene que ser el centro de nuestra vida cristiana. Y aquí la carga de este mensaje. Si no experimentamos el altar de incienso, no podremos participar en ninguno de los demás aspectos del tabernáculo. Debemos llevar una vida de intercesión. Es la vida de intercesión la que nos motiva a experimentar el altar, a experimentar el lavacro, la mesa, el candelero y el arca. O sea, si experimentamos el altar de incienso, seremos motivados y llevados a disfrutar todos los demás aspectos de Cristo representado por el resto del mobiliario del tabernáculo. En la siguiente sección escucharemos cómo las tres partes del tabernáculo corresponden a las tres partes internas de un ser humano. Por supuesto, no nos referimos a las partes físicas, sino a las partes internas del hombre. Entonces, Alberto, quisiera pedirle que nos dé una breve descripción de esto para que así podamos entender mejor lo que hablará Witness Lee en el próximo segmento. Claro que sí. Como ya hemos visto, el tabernáculo constaba de tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y nosotros, como seres humanos, también tenemos tres partes. Es decir, nosotros somos seres tripartitos,
como la Biblia claramente lo afirma en 1 Tesalonicenses 5:23, el cual al final del versículo nos dice que nuestro ser entero consiste de espíritu, alma y cuerpo, el cual debe ser guardado perfecto e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El atrio del tabernáculo, que es la parte exterior del tabernáculo, corresponde a nuestro cuerpo. Y el lugar santo, que es un poco más profundo, corresponde a nuestra alma. Y finalmente, el lugar santísimo, que es la parte más profunda del tabernáculo, corresponde a la parte más profunda de nuestro ser, nuestro espíritu humano. Este cuadro es algo muy práctico, porque nos muestra que nosotros, en nuestra experiencia diaria, podemos estar en cualquiera de estas tres partes. O sea, podemos estar o en nuestra carne, o podemos permanecer en nuestra alma, como por ejemplo argumentando y razonando en nuestra mente, o simplemente podemos estar en el espíritu disfrutando al Señor. Las tres partes del tabernáculo son un cuadro que corresponde a las tres partes del ser humano. En nuestro diario vivir necesitamos estar claros en qué parte de nuestro ser estamos y vivimos. En este sentido, es fácil identificar cuando estamos en la carne o en el alma, pero es más complicado discernir cuando estamos en el espíritu. Por eso, necesitamos la luz del Señor para que, como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios penetre hasta partir el alma y el espíritu. Necesitamos permanecer y vivir en nuestro espíritu. Si queremos hacer oraciones de intercesión, debemos permanecer en nuestro espíritu, que es el lugar donde habita Cristo como el espíritu vivificante. Pasemos pues a la próxima sección con Winnesley. How many parts are you? ¿Cuántas partes tienen ustedes? 3. 3. El hermano Lee ha dibujado 3 círculos concéntricos en la pizarra, con las palabras espíritu en el centro, cuerpo en el círculo exterior y alma en el medio. El diagrama del tabernáculo y el atrio es también el diagrama de nuestro ser tripartito. Seguimos. The outer part is the body. El atrio representa el cuerpo. And here is your soul. El lugar santo representa el alma. And here is your spirit. Y el lugar santísimo representa al espíritu. Where are you today? ¿En qué lugar se encuentra usted hoy? In the outer part? In the body? ¿En el atrio? ¿En el lugar santo? ¿O en el lugar santísimo? Algunos santos tal vez hayan estado en el atrio. Cuando perdemos la paciencia, cuando usted se enoja con este o con otro, o cuando murmuramos, nos quejamos o chismeamos, esto muestra que estamos en el atrio, es decir, en nuestra carne. El enojo y las quejas son señales que estamos en el atrio, en el cuerpo. Así que somos pecadores y necesitamos orar. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque carecemos de una vida de oración. Si carecemos del centro, carecemos del altar del incienso, no lograremos tener la experiencia de ninguno de los aspectos del tabernáculo. Necesitamos tener el altar del incienso. La vida de oración es una motivación para que experimentemos el altar, el lavacro, la mesa, el candelero y el arca. Tal vez tengamos mucho conocimiento del mobiliario del tabernáculo y sepamos cuáles muebles se hallan en el lugar santo o en el lugar santísimo. Sin embargo, tal vez no experimentemos ninguno de estos aspectos. ¿Por qué? Porque tal vez seamos como un tren sin locomotora. Tal vez seamos como un carro sin motor. ¿Cuál es el motor en nuestro ser? El motor es la vida de oración. Cristo no solo es el pan, la luz y el arca, sino que también es el altar de incienso. Esto significa que Él es el motivador, Él es nuestro motor. Por lo tanto, debemos disfrutarle como nuestra oración. Debemos permitirle que Él ore en nosotros. Debemos dejarlo que nos guíe en oración y que nos conduzca a disfrutarle como nuestra oración. Espero que todos comprendamos esto. El altar de oro es el motor que gira y gira y gira para orar. Tienen que orar. Cuando oramos,
Cada parte funciona. Cuando oramos, el altar funciona, el lavacro funciona, la mesa, el candelero y el arca funcionan. Sin embargo, cuando el motor se detiene, todo lo demás también se detiene. Cuando el motor está operando, todo lo demás también opera. Esta es la razón por la cual necesitamos un motor, que es Cristo que intercede, que opera dentro de nosotros. Necesitamos tener una vida de oración. Alberto, la oración, como acabamos de escuchar, es la motivación de la vida cristiana. De hecho, la palabra que usó Witness Lee para describir esto es que la oración es el motor de la vida cristiana. La vida cristiana sin la oración es exactamente igual que un auto sin motor. ¿No le parece? Estoy 100% de acuerdo con usted, hermano Víctor. Ciertamente, sin la oración, la vida cristiana es como un auto sin motor. ¡Qué excelente descripción es esa! Puede ser que un auto sea bonito y que esté en muy buen estado y bien limpio, pero si no tiene motor, le digo, ese auto no sirve para nada. Lo mismo puede suceder con nuestra vida cristiana. Es posible que tengamos una apariencia muy bonita y que seamos muy apropiados en nuestra conducta. Sin embargo, si no llevamos una vida de oración, no hay realidad interna. No hay un motor que nos lleve adelante a experimentar a Cristo. Les digo, Dios desea hacer muchas cosas, pero la única manera en que Él puede llevarlas a cabo es por medio de la oración del hombre. Desde el momento en que Dios creó al hombre, su deseo es hacer todo mediante el hombre. Por eso, Él necesita nuestras oraciones de intercesión. Y no solo Dios necesita este tipo de oración, sino que nosotros y otras personas también la requerimos. Si el Señor Jesús no intercediera por nosotros, nada pasaría. Por ejemplo, nunca creeríamos en Él. Jamás disfrutaríamos de Él en su salvación orgánica y jamás conoceríamos el significado y la realidad de su muerte y resurrección. Pero debido a que Cristo ora por nosotros, aleluya, todavía le amamos. En Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar por completo a los que por Él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Cristo está a la diestra de Dios Padre para orar por nosotros. Y de hecho, seguimos recibiendo el beneficio de esto. Cuando entramos en una vida de intercesión, nos unimos a Cristo en sus oraciones intercesoras y todo el tabernáculo entra en función. Es por esto que decimos que la oración es el motor de la vida cristiana. Alberto, aprecio mucho esta perspectiva del altar del incienso. La oración es el motor que mueve nuestra vida cristiana y además hace que experimentemos todo el mobiliario del tabernáculo. Ya hemos visto anteriormente que todos los muebles que estaban en el tabernáculo eran movibles. Por eso, cada pieza estaba construida con anillos en las esquinas, por los cuales se introducían unas varas hechas de madera de acacia y recubiertas en oro. De esa manera, el pueblo de Israel podía cargar cualquier pieza del mobiliario del tabernáculo. Entonces, ¿podría explicarnos qué significan los anillos y las varas? Claro que sí, hermano Víctor. Las varas estaban hechas de madera de acacia que estaban recubiertas en oro. La madera de acacia representa la humanidad de Cristo y el oro representa su divinidad. Y los dos anillos de oro por los cuales se metían las varas representan el mover de la intercesión de Cristo. Todo esto es un cuadro que nos muestra que la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo son la fuerza que da movimiento a su intercesión. Cristo está intercediendo por nosotros todo el tiempo. De hecho, Cristo es el altar de intercesión con miras a que todos recibamos el beneficio de su salvación. Bien, continuemos para escuchar la última sección a cargo de Witness Lee. The last two items refer
to the Spirit of Christ. Estos dos últimos puntos se refiere al Espíritu de Cristo. That is the life-giving Spirit. Esto es, al Espíritu vivificante de 1 de Corintios 15:45. Por un lado, el Espíritu vivificante se refiere a los anillos, y por otro lado se refiere a las varas. El Espíritu vivificante trae la intercesión de Cristo a todas las partes de la tierra. Él es tal como las ondas radiales. Y los anillos y las varas representan al Espíritu vivificante de Cristo. En este Espíritu vivificante está el elemento de la vida humana de Cristo. Esto está representado por las varas de madera de acacia recubiertas de oro, que se usaban para mover el arca con todo el mobiliario en el tabernáculo. Hoy este Espíritu es todo inclusivo. Antes de la muerte de Cristo no había el Espíritu, dice Juan 7:39, porque Cristo no había sido glorificado en la resurrección. Mediante la resurrección, Él llegó a ser el Espíritu vivificante. Así que, por un lado, Él es el Redentor. Por otro lado, Él es el Espíritu vivificante y también es el Señor de los cielos. El Espíritu vivificante incluye la humanidad y la divinidad de Cristo. Ahora, el Espíritu se mueve a todo lo largo de la tierra con el propósito de traer la eficacia de Cristo que ora a toda la gente en todos los lugares. Donde quiera que están los intereses de Cristo, esta oración está acompañada del Espíritu vivificante. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque esto significa que cuando las iglesias y los santos oran con Cristo, el Espíritu vivificante llevará a cabo lo que se ore y traerá la intercesión de Cristo a todo lugar en la tierra que se relacione con los intereses de Dios. ¿No es verdad que estamos animados a buscar tal vida de intercesión? Sí. Y esto también es para que podamos disfrutar a Cristo, no solo como la mesa, el candelero y el arca, sino también como el altar de incienso. Este altar de incienso es un punto pivotal en nuestra vida cristiana, que motiva todos los aspectos de la vida cristiana de una forma positiva. La oración de intercesión también motiva a otros a venir a Cristo, al altar del holocausto, al lavacro, a la mesa, al candelero y al arca que está dentro del lugar santísimo. Esto motivará a muchos santos a buscar las riquezas de Cristo hasta llegar a la madurez. Así que es extremadamente importante que intercedamos con Cristo delante del altar del incienso. Los anillos y las varas nos muestran que el Espíritu opera a lo largo de la tierra para llevar adelante el mover de Dios. Y esto ocurre cuando nosotros nos unimos a Cristo para interceder en el altar del incienso. Espero que cada creyente sea animado con esta palabra y tenga el deseo de ser introducido en la experiencia de interceder en el altar del incienso. Y yo creo que Dios también desea lo mismo. Dios desea que nos unamos a Cristo en el altar de incienso a fin de interceder conforme a sus intereses. Es la intercesión la que realmente ejecuta la administración de Dios y lleva adelante su mover. La intercesión no es pedir por nuestras necesidades, ni tampoco por nuestra propia espiritualidad, sino que es orar para que la administración de Dios se lleve a cabo en este universo. Alberto, muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio estar aquí en el programa. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado Las reuniones en casa, por Witness Lee. Hay una manera única para tener el aumento de la iglesia y su edificación. Cuando vino el día de Pentecostés, la iglesia empezó con 120,
que muy rápidamente en su primera prédica se le añadieron 3,000 más. Y luego, muy pronto después de eso, otros 5,000 creyentes se añadieron a este primer grupo. Pero, ¿cómo hicieron para que ellos permanecieran fieles? Para que no cayesen, para que siguieran avanzando. ¿Cómo se reunieron? ¿Cuál fue la primera manera cristiana de reunirse? En las primeras semanas ya eran como 8,120 al inicio de la iglesia. ¿Quién inventó la manera de reunirse? Porque ellos ya no se reunían ni como judíos ni como los romanos. Así que claro, la respuesta fue que el Espíritu inventó esta forma neotestamentaria única de tener reuniones. Y su invento fue las reuniones en casa. En el libro de este mismo título, Las reuniones en casa, Witness Lee examina las ventajas y el propósito de Dios al hacer que los creyentes tengan reuniones en sus propias casas. Las reuniones en casa por Witness Lee. Consígalo en su librería cristiana o llámenos al 1-800-810-1149 para darle información de cómo obtener el libro Las reuniones en casa por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.